Bueno, le voy a dar en segundo lugar la palabra a la doctora Cristina Cortinas. Ella me ha pedido que no haga la presentación formal de su semblanza y sin embargo tenemos que decir que pues ella es una de las artífices de la construcción de esta ley que tenemos actualmente. De manera que, doctora Cortinas, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Ante todo, debemos felicitarnos por estar el día de hoy participando, ya sea en forma presencial o a través de los medios virtuales, porque yo sí creo que de aquí surgirán esta posibilidad de la armonización, no solo a nivel de México, sino probablemente de toda América Latina y el Caribe, de términos, conceptos y formas de abordar esta cuestión de la economía circular, de la cual desde el principio nos han dado una visión que facilitará lo que yo voy a compartir con ustedes, empezando por esta diferenciación entre sustentabilidad y sostenibilidad y entre estas cuestiones de tipo ambiental a cuidar mediante la economía circular, pero sobre todo la situación social, porque ante todo yo considero somos Alejandra Méndez, que me acompaña, y yo, integrantes de la fundación que lleva mi nombre, Cristina Cortinas, que está centrada en las personas y en su bienestar, así como en el cuidado de nuestros ecosistemas, y no solo en lograr una forma de producción y de consumo sustentable y responsable que nos ayude a detener este deterioro ambiental y yo diría económico y social que estamos sufriendo a nivel mundial y que ha polarizado a la sociedad, que ha creado verdaderas situaciones conflictivas en esa materia que no podemos ignorar. Y están cambiando las cosas tanto a nivel mundial, día a día, que tenemos que tener una visión capaz de atender a esa situación. Y creo que algo importante ha sido pues, la invitación a nuestra recién creada Secretaría de Humanidades, Ciencia e Innovación Tecnológica, que su visión es justamente que nuestro sistema educativo se oriente hacia la solución de nuestros problemas. No es nada más desarrollar la economía circular por desarrollarla. Yo diría, ¿para qué tipo de país queremos una economía circular? Y yo diría que para un país mesoamericano. México tiene esa, yo diría, cualidad o circunstancia geográfica de pertenecer al mismo tiempo a América del Norte y ser un país mesoamericano que comparte muchas circunstancias y cuestiones culturales e históricas con los países de Mesoamérica, de donde surgen los migrantes, que por no encontrar condiciones favorables de trabajo en sus regiones, están buscando migrar hacia la Unión Americana donde no los quieren. Y de manera entonces que nos vemos ante esta necesidad de hacer frente a esa circunstancia. Y yo creo que el mundo cada vez más va a tener no solo migrantes por cuestiones económicas, sino por cuestiones climáticas. Y tenemos que estar atentos a esa circunstancia. Entonces, además tenemos esta fortuna de haber adoptado o de habernos adherido a la coalición de economía circular de América Latina y el Caribe, que busca justamente dar un toque especial a nuestra forma de abordar los proyectos de economía circular, atendiendo a estas circunstancias de que tenemos poblaciones originarias, poblaciones con diferentes tipos de culturas que han sabido convivir con la naturaleza de la manera que hoy queremos nosotros volver hacia ese tipo de enfoque. Y aquí lo que les quiero decir, y por eso pedí que no me presentaran porque no tenemos mucho tiempo, yo he sido académica de carrera por toda la vida, 25 años fui investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas donde hacía estudios para determinar los efectos genéticos de la exposición a sustancias químicas que fueran de amplio consumo o que fueran contaminantes ambientales y tuve el privilegio de ser durante un año investigadora, digamos, invitada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde trabajé junto al grupo de investigación de Carmen Carmona, y de lo cual surgió una publicación sobre la situación de los residuos peligrosos en México. Pero se habló de mi participación en la elaboración de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Y aquí quiero hacer nada más un comentario breve que
También tuve el privilegio de haber sido invitada a ser directora general de Salud Ambiental, Ocupacional y Saneamiento Básico en la Secretaría de Salud de México, en donde de la noche a la mañana, de estar pipeteando en mi laboratorio, me vi involucrada en la actualización de nuestra Ley General de Salud y en la elaboración de normas. En un momento en que tuvimos estos episodios de cólera en el país y que teníamos que evitar la irrigación de cultivos que se consumen crudos con aguas residuales, y era un momento también en que teníamos niveles elevados de plomo en muchos productos de consumo. Y entonces me vi involucrada de repente en la elaboración de leyes, reglamentos, normas, decisiones de política pública o de autorización de licencias y permisos, sin que me hubieran formado para ello, como sucede con muchos de los que ocupan cargos similares. Dejando ese cargo, fui directora general de materiales peligrosos, residuos peligrosos y actividades altamente riesgosas en el Instituto Nacional de Ecología de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, donde vi desde el Ejecutivo las dificultades, los retos que tenemos en México para proteger a nuestra gente, a nuestros ecosistemas, de los riesgos de la liberación al ambiente de sustancias químicas y residuos sólidos y peligrosos. Entonces, el hecho que también haya tenido oportunidad de preparar el ingreso de México a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y representar a México en ese foro durante 5 años, en un tiempo que se estaba gestando una visión estratégica para la prevención de la generación de los residuos, porque durante 15 años de regulación en esos países del reciclaje se dieron cuenta que eso no servía para desacoplar la curva de crecimiento del volumen de generación de residuos sólidos urbanos, los residuos sólidos municipales para muchos países, de las curvas de crecimiento del Producto Interno Bruto que nos hablan de producción o de la capacidad de gasto que nos hablan de consumo. Y entonces ahí se propuso, vámonos a cambiar ese paradigma, vámonos a dejar de producir residuos justamente a través de alargar la vida de los productos de consumo y de aprovechar aquellos residuos que no se puedan evitar como recursos. Bien, entonces no es fortuito que me haya visto involucrada en la elaboración de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que defina los residuos no como basura, sino como todo material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que son susceptibles de valorización, entendida esta como su reincorporación a las cadenas productivas para poder fabricar nuevos bienes de consumo o reintegrarlos a la naturaleza. Entonces, aunque no está de manera explícita la mención a la economía circular, la verdad es que esa ley introdujo instrumentos como los planes de manejo de los residuos para tratar justamente de evitar su generación y hacer todo esto que llamamos esta fase de vámonos a alargar la vida de los productos y a reintegrarlos, como dije, a las cadenas productivas y a la naturaleza. Y en ese sentido, gracias por haber hablado pues de los modelos de economía circular y en particular estos que nos hablan de los materiales biológicos que se convierten en residuos orgánicos y de los materiales técnicos o finitos susceptibles de reciclaje, de reparación, de renovación, etcétera. Porque yo creo que eso nos tiene que quedar claro. Todos los materiales que entran en la composición de los productos que consumimos hoy en día son de esos dos tipos. O son materiales biológicos renovables, susceptibles de degradación biológica, de compostaje, de aprovechamiento como fuente de energía y de otras formas, o son, como decíamos, materiales susceptibles de reparación, renovación, remanufactura, todo esto que se ha dicho. Y vean ustedes cómo el reciclaje ocupa uno de los últimos lugares en esta estrategia de no deshacerse de materiales y productos como si fueran basura. Bien, les digo esto porque siendo académica, yo para contribuir a esa ley, que por cierto, trabajando en el Congreso con la coordinación parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, que me invitó a ayudarles a integrar esta ley, recibimos un curso de legislación parlamentaria por uno de los mejores investigadores de este instituto, y después Carmen Carmona participó en el dictamen de esta ley porque teníamos que asegurar su pertinencia jurídica. ¿Por qué? Porque había un rechazo completo hacia esta ley, porque nuestro artículo 115 constitucional, fracción 3, inciso C,
plantea que es responsabilidad de los municipios el prestar los servicios de aseo, de recolección, de transporte, tratamiento y disposición final de los residuos. Pero de lo que habla ese artículo es de prestación de servicios. Nuestra legislación es una legislación ambiental centrada en dos ejes fundamentales. El primero, la concurrencia de los tres órdenes de gobierno, justamente para lograr la implementación de la ley. Y el segundo es la responsabilidad compartida de todos los sectores, productores, importadores, distribuidores, comercializadores, consumidores, prestadores de servicios y las autoridades de los tres niveles de gobierno. Una responsabilidad compartida, pero diferenciada. Y lo que les quiero comentar, ¿por qué se habló de ello y no directamente en responsabilidad extendida al productor? Y probablemente Isarely Rosillo nos hable de ello porque ella ha sido mi maestra en materia de cuestiones jurídicas desde que nos conocimos. Entonces, quiero comentarles que en ese momento esta ley se aprobó 48 horas antes de que terminara la legislatura, en un momento que estábamos cambiando 70 años de hegemonía de un solo partido político en el poder a una nueva forma de gobiernos. Entonces, le estoy diciendo, si esa ley no hubiera pasado en ese momento, más vale una ley imperfecta, y debemos aceptar que lo es, y requiere una reforma integral. Y para eso este seminario puede ser importantísimo para hacer una verdadera reforma, pero que tome en cuenta las cuestiones sociales. ¿Por qué? Porque cuando hablé del tipo de país que somos, imagínense tener un país con más de 30 millones de niños y adolescentes que de por sí tenían problemas de educación, y cuando ocurrió la pandemia se interrumpieron las clases. No todos ellos tenían acceso a computadoras o a conectividad, y fue un conflicto aprender a utilizar esos sistemas. Entonces, sufrimos un rezago todavía mayor, ¿no?, en educación por la pandemia. Entonces, para mí no puede haber un país con economía circular sin educación. Y yo, cuando leo, acaban de presentar en el Senado en abril una iniciativa de ley general de economía circular, y la parte de educación habla de comunicar información sobre la economía circular. Por favor, si lo que necesita, cuando se habla de transversalidad, se trata de un verdadero trabajo de fondo entre las autoridades educativas y las autoridades que van a impulsar esta ley. Y como bien dijo la primera expositora, no solo deben ser autoridades ambientales, tienen que ser autoridades económicas y, como les digo, autoridades también de educación y salud. Y me faltan 3 minutos para decirles todo lo que quería decirles, ¿no? Nuestra fundación la creamos apenas a finales de 2020, pero con la idea de trabajar desde lo local. Ahí es donde pasan las cosas, ahí están las gentes con pobreza, con hambre, con falta de empleo, con niveles de contaminación. Tenemos los famosos infiernos ambientales, que son cuencas hidrológicas contaminadas con todos los desechos, tanto de aguas residuales municipales como de las industrias. Entonces, necesitamos el cambio hoy. Nuestra fundación no tiene día de descanso. Nosotros trabajamos, y lo verán quienes reciben mis correos electrónicos a las 4 de la madrugada. No hay día. Y yo sigo dando estas pláticas y viajando en el país en la medida que puedo para mostrar que el compromiso con este país no es una cuestión de género, no es una cuestión de edad, no es una cuestión de condición física, es una cuestión de verdaderamente querer que haya cambio. Y no puede haber cambio si no generamos y compartimos conocimiento. Y gracias a la pandemia aprendimos que a través de los medios virtuales podemos hacerlo, y en este momento nuestra fundación está trabajando con varios municipios, con varias entidades del país, con varias organizaciones universitarias y de otra índole, para lanzar de la mano actividades universitarias que nos ayuden a contribuir a una cultura cero residuos, y de la mano con talleres para lograr hogares sostenibles, circulares, porque la educación empieza desde los hogares, de manera que esto tiene que venir de la mano. Y empezamos con impartir cursos y talleres en la Universidad Rosario Castellanos, en Comitán, Chiapas, la primera que se generó de este género para solucionar problemas comunitarios. O sea, los universitarios, y por eso felicito, me queda un minuto,
haber invitado a esta nueva secretaría, porque de hoy en adelante todo proyecto que hagamos no debe ser solamente de investigación científica y social, tiene que venir acompañado de soluciones comunitarias, pero construidas de abajo hacia arriba, con el diálogo de saberes con la gente local, porque en todo el país hay acciones de años que, sobre todo poblaciones originarias, que vienen utilizando enfoques de economía circular sin saber qué era economía circular. Entonces, los felicito, muchas gracias, es un privilegio para mí haber estado con ustedes.